En el video anterior vimos cómo crear y manipular Immutable Value Types usando el paquete buildValue. En este video te enseñaré a utilizar el paquete buildCollection en un class y terminaremos realizando ejemplos de cómo usarlos en un buildValue. Y así, en el próximo video te podré enseñar JSON Serialization. buildCollection es un paquete que nos provee colecciones inmutables. Entonces, ¿qué es una colección inmutable? Una colección inmutable es un objeto que agrupa múltiples elementos en una sola unidad, y ese objeto no puede modificar su estado después de su creación. Como puedes notar, la primera parte es la definición de una colección, y la segunda es la definición de un objeto inmutable. Si quieres recordar los beneficios de utilizar objetos inmutables, te invito a ver nuevamente la primera parte de esta serie. El SDK de Dart nos ofrece las siguientes colecciones: List, Set y Map. Lo más probable es que ya hayas hecho uso de ellas, pero resulta que estas colecciones son mutables. Esto quiere decir que esas colecciones ofrecen métodos para modificar la colección. Y si en nuestras aplicaciones ya estamos utilizando buildValues, los cuales son tipos de valor inmutables, es normal también querer utilizar colecciones que también sean inmutables. Así que buildCollection nos ofrece respectivamente para cada colección de Dart una colección inmutable. Así que para List tenemos buildList, para Set tenemos buildSet y para Map tenemos buildMap. Y al igual que buildValue, buildCollection también utiliza el builderPattern. Y como te dije en los videos anteriores, gracias a que buildValue y buildCollection utilizan este patrón, es que también obtuvieron su nombre. Entonces, ya que las buildCollections son inmutables, no ofrecen ningún método que pueda modificar la colección. Pero tal y como te imaginas, debido a que utilizan el builderPattern, cada buildCollection tendrá su builder correspondiente, el cual nos permitirá crear nuevas colecciones y también crear nuevas colecciones basadas en colecciones existentes de una manera muy sencilla. Así que buildList tendrá su correspondiente listBuilder, buildSet tendrá su correspondiente setBuilder y buildMap tendrá su correspondiente mapBuilder. Te voy a explicar las características generales de las buildCollections. Después cada una de las buildCollections disponibles y haremos un par de ejemplos. Entonces, las buildCollections son inmutables si los elementos, claves, valores utilizados son inmutables. Esto quiere decir que aunque las buildCollections sean inmutables, aún podemos utilizarlas con objetos mutables. Por lo que si hacemos esto, aunque la colección no ofrezca ningún método para modificarla, aún podríamos modificar los elementos que están dentro de la colección, provocando que la colección realmente no sea inmutable. Además, si hacemos esto, al modificar algún elemento de la colección, la comparación y el hash tendrán comportamientos erróneos. Por lo cual, para un correcto comportamiento, solo debes usar elementos inmutables en estas colecciones. Lo que quiere decir que cualquier buildValue puede ser usado, y por supuesto los tipos de datos incorporados de Dart. Las buildCollections son comparables. Las colecciones del SDK de Dart, al ser comparadas, verifican que sean la misma instancia, por lo cual dos instancias diferentes con los mismos elementos nunca serán iguales al compararlas directamente. En cambio, las buildCollections serán iguales siempre que todos sus elementos sean iguales, ya que hará una comparación profunda. Las buildCollections son hashables. Como hemos visto en videos anteriores, cuando dos objetos son iguales, el hashcode de esos objetos también debe ser igual, para que puedan ser usados correctamente en colecciones basadas en hash. Las buildCollections calculan y almacenan en caché un código hash profundo, lo que quiere decir que el hashcode será el mismo para todas las colecciones que tengan los mismos elementos y que usará el hashcode en caché para acelerar las comparaciones repetidas. Las buildCollections rechazan valores nulos. Un valor nulo o null en una colección generalmente es un error, por lo que las buildCollections y sus builders lanzarán una excepción si se les pasa null a un elemento, clave o valor. Las buildCollections requieren parámetros de tipo genérico. Todas las buildCollections deben crearse indicando el tipo de los elementos, claves o valores. Y el tipo no puede ser dynamic, por lo cual si se asigna dynamic como tipo o no se asigna, lanzará una excepción.
Las build collections rechazan elementos, claves o valores de tipo incorrecto. Las colecciones que tienen elementos, claves o valores que no son del mismo tipo pueden provocar errores difíciles de encontrar. Por lo cual, cuando intentemos crear una build collection con un elemento, clave o valor del tipo incorrecto, lanzará una excepción o mostrará un error en el editor gracias al análisis estático. Más adelante, cuando veamos los ejemplos, lo veremos detalladamente. Y finalmente, las build collections evitan copiar innecesariamente. Al igual que la implementación desde cero que hicimos de un Immutable Value Type que usaba el Builder Pattern evitaba crear copias innecesarias, las build collections hacen algo muy similar para evitar crear copias innecesarias. Un ejemplo donde podemos notarlo es si tenemos la build list de usuarios llamada build list 1 con 2 usuarios. Y luego creamos una nueva build list basada en build list 1 llamada build list 2, a la cual le agregamos 2 usuarios más. Aunque ahora tenemos dos listas inmutables diferentes, notaremos que los dos primeros elementos de la segunda lista son la misma instancia que los dos primeros elementos de la primera lista, por lo cual no se crearon copias innecesariamente. Y listo, con esto hemos terminado de ver todas las características de las build collections, así que ahora vamos a ver cada tipo de colección inmutable detalladamente y realizaremos unos ejemplos para aprender a crearlas y manipularlas correctamente. Entonces, abrimos el proyecto que realizamos en el video pasado y si no lo tienes, lo puedes encontrar en el repositorio de la serie en la carpeta Part 2. Antes de empezar, vamos a eliminar los snippets que agregamos en el video anterior y luego vamos a instalar una extensión que contiene diferentes snippets que utilizaremos en este video y en el próximo video y que te servirán mucho cuando decidas usar Build Value y Build Collections en tus aplicaciones. Vamos a File, Preference, User Snippet y seleccionamos Dart y eliminamos los snippets que habíamos agregado. En mi caso solo tengo esos, así que eliminaré todo y guardamos cambios. Y ahora damos clic en Extensions y digitamos Build Value y seleccionamos la extensión del autor Giancarlo Code. Le damos clic en Instalar y listo. Como puedes ver, tiene bastantes snippets que harán nuestro desarrollo muy sencillo. Además, como sé que no todos usan Visual Studio Code, también creé un plugin de IntelliJ, el cual podrás instalarlo también en Android Studio o cualquier ID de IntelliJ. Esta extensión, además de agregar diferentes snippets que utilizaremos en este video y en los siguientes, tiene algunos cambios respecto a los del video anterior. Primero, el snippet Build Value Simple Header fue removido y reemplazado por Build Value Header, que se usará digitando B pequeña H. Y este importará Build Collections, Build Value y Serializers, y agregará la declaración part haciendo referencia al archivo que se generará. Build Collections se usará cuando un Build Value use alguna Build Collection, y Serializers cuando el Build Value utilice serialización, la cual veremos en el próximo video. De igual forma, recuerda que en VS Code para eliminar todas las importaciones que no se estén usando, simplemente se utilizará Shift más Alt más O. El otro cambio es que el snippet Build Value fue removido y reemplazado por Build Value Type, el cual se utilizará digitando B pequeña T. Así que simplemente digitamos el nombre del Build Value, presionamos Tab y presionamos la tecla Escape para salir del snippet. Y podemos proceder a agregar los campos que deseemos. Además, para aquellos que acostumbran a crear un Build Value por archivo, tenemos el snippet Build Value Type File, el cual se usará digitando B pequeña, T y F, y realizará todas las importaciones. Luego agregará la declaración part haciendo referencia al archivo que se generará y creará un Build Value en el cual su nombre será asignado tomando como base el nombre del archivo. En este caso será User y nos pondrá el cursor en la posición para que agreguemos los campos que deseemos. Así que presionamos Escape para salir del snippet y agregamos los campos. También tendremos snippets para las anotaciones, por ejemplo, @n para NuLabel. Como puedes ver, ahora crear build values será aún más fácil que antes. Tenemos otros snippets que serán muy útiles cuando veamos en un class y JSON Serialization, así que más tarde los veremos. Y ahora sí podemos empezar.
Lo primero que tenemos que hacer para poder usar Build Collections es agregar la dependencia de Build Collection a nuestro proyecto. Entonces abrimos el archivo path.spec y agregamos Build Collection en la versión 4.3.2. Luego debemos importar la librería en el archivo que queramos usarla. En nuestro caso vamos al archivo main e importamos el paquete Build Collection. La primera Build Collection que vamos a aprender a usar será la Build List. Una Build List es una Immutable List o una lista inmutable, lo que quiere decir que es prácticamente igual que un list del SDK de Dart, pero sin los métodos que lo mutan o modifican. Por lo cual, el orden en el que están los elementos es relevante, cada elemento está referenciado mediante un índice y el índice del primer elemento es 0, puede contener elementos duplicados, y añade algunos métodos que involucran los índices. Entonces, te enseñaré diferentes formas de crear una build list. La primera forma que veremos únicamente está disponible desde la versión 2.6 de Dart, gracias a la característica de Extension Methods o métodos de extensión. Si no sabes qué son los Extension Methods, en la descripción puedes encontrar el link a un video donde te explican qué son y cómo se usan. Entonces, para crear el build list, simplemente tenemos que crear una lista del SDK de Dart, la cual se crea usando corchetes y agregando sus elementos dentro de estos, separado cada uno por medio de una coma. Y luego procedemos a llamar al método build, el cual es agregado por el paquete Build Collections usando Extension Methods. Y al llamar a este método nos retornará una build list del tipo de la lista de Dart. Como podemos notar, el análisis estático ha inferido el tipo de la variable buildList, el cual es buildList de tipo int. Ahora procedemos a imprimir como en los ejemplos anteriores, pero para imprimir las build collection directamente usaremos el print normal, ya que el paquete logger tiene un error en estos casos. Luego ejecutamos y notaremos que el método toString del buildList nos mostrará todos sus elementos entre corchetes separados por una coma. Otra forma de crear un build list es usando su constructor, y como vimos anteriormente en las características de las build collection, debemos asignar el tipo y si no lanzará una excepción. Así que en nuestro caso asignamos el tipo int. Pero esta build list que creamos no tiene ningún elemento, como podemos notar al imprimir y ejecutar. Además, el constructor recibe un parámetro opcional de tipo iterable, así que la siguiente forma de crear una build list es pasándole al constructor un iterable, y el más común de los iterables es una lista. De esta manera, el build list tendrá como elementos todos los elementos del iterable que se le pasó como parámetro. Algo curioso de pasarle al constructor un iterable es que solo se verifica que el tipo del iterable sea del mismo tipo que el build list en tiempo de ejecución. Por lo cual, si creamos la build list 4 de tipo int y le pasamos una lista de tipo string, no veremos ningún error en el editor, pero al ejecutar el programa lanzará una excepción indicando que el tipo string no es un subtipo del tipo int. Así que si queremos tener análisis estático cuando intentemos asignar un iterable del tipo incorrecto a nuestra build list, podemos usar el constructor con nombre of, el cual recibe como parámetro un iterable que debe ser del mismo tipo que el del build list, por lo cual ahora sí obtendremos un error en nuestro editor de código cuando el iterable tenga el tipo incorrecto. Así que arreglamos el tipo del build list, imprimimos y ejecutamos. Además, si recuerdas, las build collection rechazan valores nulos, así que si agregamos un elemento que tenga como valor null, nos lanzará una excepción, tal y como podemos ver al ejecutar. Otra forma de crear un build list es usando su builder, por lo cual creamos un list builder usando su constructor, al cual debes asignar obligatoriamente el tipo o si no lanzará una excepción. Y al igual que el constructor de build list, ese también acepta opcionalmente un iterable. Y como sabes, el list builder es mutable, por lo cual tendrá prácticamente todos los métodos que la lista del SDK de Dart. Nosotros vamos a usar el método add para agregarle varias veces el mismo elemento. Así podrás ver que en las build lists el mismo elemento puede estar más de una vez. Y finalmente, cuando el list builder tenga los elementos que deseamos, llamamos al método build para que nos retorne un build list con los elementos de ese list builder. Luego imprimimos y ejecutamos,
y como podemos ver, el build list tiene los elementos que tenía el list builder. Además, no debes olvidar que normalmente cuando se utiliza el builder pattern, la notación en cascada será de gran ayuda, así que el ejemplo anterior puede ser simplificado y será más fácil de leer si usamos la notación en cascada. De igual forma, como te expliqué en videos anteriores, debes utilizar paréntesis para definir el alcance de la notación en cascada y así poder llamar al método build correctamente. La siguiente forma de crear un build list es crear una build list basada en una build list existente. Así que llamamos al método toBuilder de la build list 6 para que nos retorne un list builder en el cual sus elementos son los elementos que tenía el build list. Y luego procedemos a realizar las operaciones que deseemos. En este caso le vamos a agregar un par de elementos nuevos usando el método add y por supuesto usando la notación en cascada. Y finalmente, luego de definir el alcance de la notación en cascada usando paréntesis, llamamos al método build. Luego procedemos a imprimir y ejecutamos. Y como podemos ver, la build list 7 tiene los elementos de la build list 6 más los que agregamos. Y como te puedes imaginar, para simplificar el proceso de llamar al método toBuilder, realizarle las operaciones que deseamos y finalmente llamar al método build, existe el método rebuild, el cual recibe una función updates. Cuando necesitemos usar una función updates, podemos usar el snippet al digitar b pequeña, u, f. Y si no nos muestra opciones, oprimimos control espacio y seleccionamos el snippet build value updates function. Este snippet será muy útil tanto cuando manipulemos build values y build collections, ya que la función updates la utilizarás mucho. Aunque en el primer video vimos detalladamente cómo funciona la función updates y el método rebuild usando el builder pattern, nuevamente te explicaré rápidamente qué es lo que hace. La función updates nos ofrece como parámetro un builder, el cual es un list builder que tiene como elementos los elementos actuales del build list. Y como sabes, por convención se acostumbra a nombrarlo con la letra B de builder. Y a ese builder podremos realizarle las operaciones que deseemos. Por ejemplo, usando el método add para agregarle elementos, o usando el método addAll que recibe un iterable y agregará todos esos elementos al list builder. O incluso acceder a un elemento usando su índice, en nuestro caso el primer elemento ya que usamos el índice 0, y asignarle un nuevo valor. Y luego de que hemos realizado todas las modificaciones al builder, internamente el método rebuild se encargará de llamar al método build del list builder que modificamos, para retornar un build list con todos los elementos de ese builder. Exactamente igual que cómo funciona el método rebuild de los build values. Luego procedemos a imprimir y ejecutamos. Y como podemos ver, nos retorna un build list que además de conservar los elementos del build list 7, tiene todos los elementos que agregamos y el primer elemento cambió su valor. Además, tenemos muchas más propiedades y métodos disponibles tanto para el build list como para el list builder, pero estos son típicos del list del SDK de Dart, así que en la descripción podrás encontrar el link al video donde te explico cómo funcionan. Y con esto hemos terminado build list. Así que ahora vamos a ver build set. Un build set es un immutable set o conjunto inmutable, lo que quiere decir que es prácticamente igual que un set del SDK de Dart, pero sin los métodos que lo mutan o lo modifican. Por lo cual se corresponde con el concepto matemático de conjunto. El orden en la que estén los elementos no es relevante. No puede contener elementos duplicados y tiene métodos para realizar operaciones entre conjuntos. Las formas de crear un build set son muy similares a las de un build list, así que vamos a verlas rápidamente sin entrar en tanto detalle. Primero podemos crear un build set creando un set del SDK de Dart, el cual se crea usando llaves y agregando sus elementos dentro de estas separados por una coma, y llamando al método build, el cual nos retornará un build set del tipo del set, en este caso un build set de tipo int. Imprimimos y ejecutamos y podemos ver que nos muestra dentro de corchetes los elementos separados por coma. Otra forma es usando el constructor sin pasarle ningún parámetro, el cual retorna un build set que no tiene elementos, tal y como podemos ver al ejecutar.
La siguiente forma es usando el constructor y usar el parámetro opcional que es de tipo iterable para que cree un build set con los elementos de ese iterable. Normalmente se le pasaría un set. Y como sabes, el tipo del iterable solo será comprobado en tiempo de ejecución. Por lo cual, si queremos análisis estático, usaremos el constructor con nombre of. Otra forma es crear un set builder, el cual también recibe opcionalmente un iterable, y luego se le realizarán las actualizaciones que deseemos para posteriormente llamar al método build para crear un build set. Además, al imprimir y ejecutar, podemos notar que aunque agregamos varias veces el mismo elemento, únicamente está una vez en el build set. La siguiente forma simplemente es hacer lo mismo que el ejemplo anterior, pero usando la notación en cascada para que tenga menos código y sea fácil de leer. La otra forma que sigue es para crear un build set basado en uno existente. Así que simplemente al build set existente le llamamos al método toBuilder y a ese set builder le realizamos las actualizaciones que deseemos y procedemos a llamar al método build para crear un nuevo build set. Y como podemos ver al imprimir y ejecutar, build set 7 tiene los elementos del build set 6 más los elementos que le agregamos. Pero para estos casos existe el método rebuild que nos permite crear un nuevo build set basado en uno existente pasándole una función updates. Por ejemplo, agregamos un elemento, luego agregamos todos los elementos de un set, después removemos el elemento que sea igual a 5 y terminamos reteniendo únicamente los elementos que no sean pares, o sea que el residuo de dividirlos en 2 sea diferente de 0. Y como podemos ver al imprimir y ejecutar, el resultado es exactamente lo que esperábamos. Y de igual forma existen muchas más propiedades y métodos disponibles tanto para el build set como para el set builder, pero estos son típicos del set del SDK de Dart. Así que en la descripción podrás encontrar el link al video donde te explico cómo funcionan. Y la última colección que vamos a ver es el build map. El build map es un immutable map o mapa inmutable, lo que quiere decir que es prácticamente igual que un map del SDK de Dart, pero sin los métodos que lo mutan o modifican, por lo cual permite modelar la relación entre los elementos de dos conjuntos de modo que cada elemento del conjunto inicial le corresponde uno y solo un elemento del conjunto final. Los elementos del conjunto inicial se denominan claves y los del conjunto final se denominan valores. Se le conoce como una colección de parejas clave-valor o key-value, también es conocida como diccionario. Cada clave puede tener asociado únicamente un valor, no puede contener claves duplicadas y puede tener valores duplicados. Las formas de crear un build map son prácticamente iguales a las de un build list o build set, así que vamos a verlas rápidamente. Primero podemos crear un build map creando un map del SDK de Dart, el cual se crea usando llaves y agregando sus elementos dentro de estas separados por una coma. Cada elemento se conforma por la clave, luego dos puntos y después el valor correspondiente a esa clave. Y luego se llama el método build, el cual nos retorna un build map del tipo del map, en este caso un build map en el cual las claves son de tipo string y los valores de tipo int. Y al imprimir podemos ver que nos muestra entre corchetes los elementos separados por coma, en el cual la clave está al lado izquierdo, seguido de dos puntos, seguido del valor correspondiente a esa clave. La otra forma es usando el constructor sin ningún parámetro, el cual retorna un build map que no tiene elementos. El primer tipo de datos será el de la clave y el segundo el del valor. En este caso, al igual que antes, las claves serán de tipo string y los valores de tipo int. Y como podemos ver al imprimir y al ejecutar, el build map es un build map sin elementos. La siguiente forma es usando el constructor y usar el parámetro opcional que es de tipo map, para que cree un build map con los elementos de ese map. Y como sabes, el tipo del map solo será comprobado en tiempo de ejecución, por lo cual si queremos análisis estático usaremos el constructor con nombre of. La otra forma es crear un map builder, el cual también recibe opcionalmente como parámetro un map. Luego realizar las actualizaciones que deseemos
y llamar posteriormente al método build para crear un build map. Además, acá podemos notar que si la clave ya existía, simplemente se reemplazará por el nuevo valor. En este caso, el valor de la clave D será inicialmente 4 y posteriormente será 5, lo cual podemos comprobar al imprimir y ejecutar. La siguiente forma simplemente es hacer lo mismo que el ejemplo anterior, pero usando la notación en cascada para que sea más rápido y fácil de leer. Y la otra forma es para crear un build map basado en uno existente, así que simplemente al build map existente le llamamos al método toBuilder, y a ese builder le realizamos las actualizaciones que deseemos y procedemos a llamar al método build para crear un nuevo build map. Pero para estos casos existe el método rebuild que nos permite crear un nuevo build map basado en uno existente pasándole una función updates, a la cual podemos aplicarle cualquier actualización. Por ejemplo, agregamos varios elementos, luego usando el método addAll para agregar todos los elementos de un map, luego removemos el elemento que tenga como clave h y finalmente removemos todos los elementos cuyos valores sean pares, o sea que el residuo de dividirlo en 2 sea 0. Y al imprimir y ejecutar podemos ver que los elementos del build map son exactamente los que queríamos. Y de igual forma existen muchas propiedades y métodos disponibles tanto para el build map como para el map builder, pero estos son típicos del map del SDK de Dart, así que en la descripción podrás encontrar el video donde te explico cómo funcionan. Y con esto hemos terminado de ver todas las características de las build collections y también aprendimos cómo crearlas y manipularlas. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el enum class de build value. Pero primero, ¿qué es un enum? Un enum es un tipo de dato que define un conjunto de elementos constantes, y el objeto creado a partir de este tipo de dato debe ser uno de los elementos definidos. Por ejemplo, en Dart creamos un enum usando la keyword enum seguido del nombre del enum y entre corchetes cada elemento separado por coma. Siempre que haya un pequeño conjunto fijo de opciones, un enum es una elección natural, por ejemplo en el caso del género o los días de la semana. Pero los enum en Dart no son clases normales, por lo cual no pueden implementar interfaces ni tener métodos. Debido a esto, build value nos ofrece enum class, el cual es una clase que nos provee todas las características de los enums, además de permitir serializarla fácilmente. El tema de serialización lo veremos en el próximo video. Por ahora nos enfocaremos en cómo se crea un enum class y cómo se manipulan los objetos creados a partir de esta. Entonces, el primer enum class que vamos a crear será para el género, así que en la carpeta lib creamos el archivo gender.dart. La extensión que instalamos previamente contiene snippets que facilitarán la creación de los enums, pero el primero lo vamos a crear sin usarlo para ver detalladamente qué es lo que se necesita. Entonces, lo primero es importar las librerías build collection y build value. Luego, utilizaremos la keyword part y hacemos referencia al archivo que se generará, que como ya sabes tendrá el mismo nombre que este archivo, pero con la extensión .g.dart. Ahora creamos la clase gender y hacemos que extienda de la clase enum class. El siguiente paso es crear un constructor constante y privado, por lo cual su nombre será raya al piso, el cual recibirá como parámetro un string name y llamará al constructor super y le pasará el parámetro name. Luego debemos crear un getter estático de tipo buildSet del tipo del enum, en este caso del tipo gender llamado values, el cual retornará un buildSet que se generará llamado genderValues. Como puedes ver, el buildSet que se generará empezará su nombre con el nombre de la clase seguido de la palabra values, empezando en minúscula y usando la notación camel case. El buildSetValues nos permitirá obtener todos los elementos constantes del enum, los cuales definiremos más adelante. Y finalmente debemos crear el método estático valueUp que retornará un objeto del tipo del enum, en este caso del tipo gender, y recibe como parámetro un string llamado name, y retornará el método que se generará llamado genderValueUp pasándole el name como parámetro. Como puedes ver, el método que se generará empezará su nombre con el nombre de la clase seguido de la palabra valueUp, empezando en minúscula y usando la notación camel case.
El método valueUp nos servirá para que al pasarle un string nos retorne el elemento constante correspondiente a ese string. Más adelante veremos un ejemplo. Y con este código ya tenemos todo lo necesario para que el buildValue genere el código faltante, pero claramente al ser un enum debemos crear los elementos constantes. Entonces, para definir los elementos constantes de un enum class, debemos crear una variable estática constante del tipo del enum class, por lo cual en este caso será del tipo gender. Luego le asignamos el nombre que queramos, en nuestro caso será male para masculino, y le asignaremos una variable que se generará, la cual tendrá el mismo nombre pero empezando con raya al piso y signo de dólar. Y luego creamos el siguiente elemento del enum, el cual será female para femenino. Y listo, con esto ya tenemos un enum class completo, así que guardamos y ejecutamos el comando correspondiente. En mi caso será flutter path run build runner watch para que cada vez que modifiquemos un archivo se genere el código correspondiente automáticamente. Entonces abrimos la terminal y lo ejecutamos. Si estás usando el mismo proyecto del video anterior, seguramente el comando se ejecutó con éxito. Pero si por el contrario clonaste el proyecto del repositorio de la serie, notarás un error, el cual nos indica que encontró 3 salidas que ya existían en el disco. En este caso quiere decir 3 archivos que se debían generar. Estos 3 archivos que encontró fueron pet.g.dart, user.g.dart y values.g.dart, como podemos ver en el siguiente mensaje. Además dice que puede ser porque hayamos eliminado la carpeta .dart.build o porque estamos agregando archivos generados a nuestro repositorio. Cuando usas Git como sistema de control de versiones de los proyectos de Dart, notarás que siempre se excluirá la carpeta .darttool, ya que esta carpeta es generada por la herramienta pub, la cual usamos siempre para gestionar las dependencias de nuestra app y generar el código como hemos hecho en videos anteriores. Los archivos generados de la carpeta darttool tienen referencias locales de tu computador, por esta razón es que se excluye de los repositorios. Con esto en mente, cuando clonaste mi proyecto, la carpeta darttool no existía, y esta fue creada cuando tuviste las dependencias usando el comando flutter path.get o path.get, aunque en nuestro caso al usar VS Code se realizó automáticamente al guardar cambios en el archivo pub.spec. Y como desde que clonamos el repositorio no habíamos ejecutado el comando para generar el código, la herramienta pub no sabe si los archivos generados existentes fueron generados usando el comando flutter path run build runner build o watch, por lo cual nos indica que eliminemos cada uno de esos archivos manualmente para que así no tenga conflictos al generar la salida. O nos ofrece también la opción de que ejecutemos el comando agregándole el argumento delete conflicting outputs para que así le demos permiso de eliminar los archivos existentes, por lo cual los comandos que conocemos ahora quedarían así. Pero ten presente que solo debemos pasar el argumento delete conflicted outputs la primera vez que intentemos generar el código, ya que después de esto la herramienta put sabrá que los archivos se generaron usando build runner. Normalmente notarás este error cuando clones algún repositorio que tenga código generado y luego tú quieras generar el código por primera vez en ese proyecto. Pero ahora ya sabes qué hacer cuando veas ese error, así que no tendrás ningún problema en el futuro. Entonces, en mi caso, ejecutaré el comando flutter path run build runner watch con el parámetro delete conflicted outputs para que genere el código cada vez que se modifique el archivo y también para que pueda eliminar los archivos generados previamente que causan el error. Y listo, se generó con éxito y como podemos ver ya el código fue generado y no tenemos ningún error. Te puede parecer un poco molesto crear el código repetitivo que tienes que escribir para crear un enum class, pero para ello están los snippets que nos ofrece la extensión que instalamos al inicio. Por ejemplo, eliminemos todo. Y como sabemos que este archivo únicamente ha sido creado para contener el enum gender, podemos usar el snippet que obtendremos al digitar b pequeña e f y seleccionamos build value enum file. Y como podemos ver, creará todo el código repetitivo y además asignará como nombre de la clase el nombre correspondiente al archivo, en este caso gender, y nos dejará el cursor para que digitemos el nombre del primer elemento constante. Así que digitamos male y presionamos Tab para pasar a la siguiente línea, y luego la tecla Escape para salir del snippet. Como pudimos ver,
creamos el enum class en cuestión de segundos y ni siquiera tuvimos que digitar el nombre de la clase. Y para poder agregar un nuevo elemento constante, en este caso como sabemos que la clase corresponde al nombre del archivo, utilizamos el snippet que obtendremos al digitar b pequeña, e, c, f y seleccionamos build value en un constant file, el cual asignará como tipo el nombre de la clase correspondiente a ese archivo, en este caso gender, por lo cual simplemente tenemos que digitar el nombre de ese elemento constante, así que digitamos female. Y listo, ahora sí tenemos nuevamente nuestro enum class gender, pero esta vez lo creamos rápidamente. Como puedes ver, estos dos snippets serán muy útiles cuando decidas crear un enum por archivo, pero también puedes tener casos en los que quieras tener más de un enum en un archivo. Así que vamos a ver un ejemplo y también veremos qué snippet deberíamos usar en este caso. Así que creamos el archivo enums.dart. Lo primero que haremos será usar el snippet b pequeña h y seleccionamos build value headers. Como podemos ver, realizó las importaciones comunes al usar la librería build value y también agregó la keyword part haciendo referencia al archivo que se generará. Presionamos la tecla escape para salir del snippet. Y ahora vamos a crear un enum class para los colores. Y este enum class no tendrá el mismo nombre que el nombre del archivo, así que vamos a utilizar el snippet b pequeña, e y seleccionamos build value enum. Como podemos ver, debemos digitar el nombre del enum, en este caso será color, y luego presionamos la tecla tab, y ahora digitamos el nombre del primer elemento constante, por ejemplo blue, y ahora presionamos la tecla tab para que nos ponga el cursor en la siguiente línea, y luego la tecla escape para salir del snippet. Y ahora, si queremos agregar otros elementos constantes, usaremos el snippet b pequeña, e, c, y seleccionamos build value enum constant y digitamos el nombre de la clase, en este caso color, el cual también podemos obtener al digitar la letra C y oprimir control espacio y seleccionar la sugerencia correcta. Luego presionamos la tecla tab y tendremos que digitar el nombre del elemento constante, por ejemplo en mi caso será red, y oprimimos tab para salir del snippet. Procedemos a guardar cambios y como puedes ver, gracias al comando que ejecutamos anteriormente, el código fue generado inmediatamente. Como puedes ver, hay una importación que no estamos usando, la cual es la librería serializer del paquete build value. Esta importación se usará cuando queramos serializar el enum class o el build value, lo cual veremos en el próximo video. Pero por ejemplo, en este caso que no queremos serializar el enum, podemos oprimir Shift más Alt más O, el cual removerá todas las importaciones que no estés utilizando. Y para dejar completamente claro cómo se crea un enum class, crearemos otro llamado user status. Entonces, utilizamos el snippet b pequeña, e y digitamos el nombre. Y presionamos la tecla Tab para asignar el nombre del primer elemento constante, el cual será active. Luego presionamos Tab para pasar a la siguiente línea y Escape para salir del snippet. Y agregamos otro elemento constante, así que usamos el snippet b pequeña, e, c. Digitamos el nombre del enum class, en este caso es user status, así que podemos digitar sus iniciales US y oprimir control espacio para que nos muestre sugerencia, y seleccionamos user status. Luego presionamos Tab y asignamos el nombre del elemento, en nuestro caso inactive, y presionamos Tab para salir del snippet y aparecer al final de la línea. Y procedemos a agregar el último elemento constante llamado delete. Y guardamos cambios. Y listo, como pudiste ver con la ayuda de estos snippets, crear un enum class es realmente sencillo. Y al ser una clase, podrás agregarles métodos, implementar interfaces o usar mid-scenes, por lo cual serán una gran opción a la hora de diseñar nuestras aplicaciones. Pero más que todo, son muy útiles ya que son fácilmente serializables, lo cual veremos en profundidad en el siguiente video. Y como ya sabes cómo crear un enum class, veamos un par de ejemplos de cómo se manipulan. Entonces, vamos a nuestro archivo main.dart. Y primero importaremos el archivo gender, el cual contiene el enum que vamos a utilizar. Entonces, creamos una variable final llamada gender1 y para asignarle un elemento de un enum class, simplemente le asignamos el elemento constante de la clase, en nuestro caso gender.male. Como puedes ver, es exactamente igual que usar un enum de Dart.
Ahora procedemos a imprimir su valor tal y como hemos hecho en ejemplos anteriores. Y como puedes ver, el método toString retornará el nombre de ese elemento constante, en este caso mel. Y si recuerdas, todos los enum tienen un método llamado valueOf, el cual recibe un string como parámetro y retorna el elemento correspondiente a ese string. Y como viste, la representación en string va a ser exactamente el nombre del elemento constante. Por lo cual también puedes utilizar el método estático valueOf y pasarle un string y que nos retorne el elemento del enum correspondiente a ese string. Por ejemplo, podemos crear las variables finales gender2 y gender3 y utilizamos el método estático valueOf y a gender2 le pasamos el string male y a gender3 le pasamos el string female y procedemos a imprimir sus valores como en todos los ejemplos. Y como podemos ver, gender2 es el elemento male del enum gender y gender3 es el elemento female del enum gender. También tenemos el getter estático values, que nos retornará un build set con todos los elementos de ese enum, así que los imprimimos como hicimos en los ejemplos de build collections. Ejecutamos y tal y como podemos ver, nos muestra sus dos elementos, male y female. Y como te dije, el enum class, al tener características de un enum de Dart, también se puede utilizar en una declaración switch. Por ejemplo, en un switch pasamos la variable gender1, y si gender1 es male, imprimimos isMale. En cambio, si es female, imprimimos isFemale. Ejecutamos y como podemos ver, nos indica que es male. Y listo, con esto ya has aprendido cómo se crea y se manipula un enum class. Así que ya no deberás tener ningún problema si deseas usarlo en el futuro. Así que ahora vamos a agregar a nuestro buildValueUser una build collection y un enum class para que así podamos ver un ejemplo más complejo. Entonces vamos a nuestro archivo user.dart. Luego vamos a importar build collection y el archivo enums.dart. Y ahora vamos a proceder a agregar los nuevos campos, los cuales van a tener la etiqueta nullLabel, ya que queremos que su valor pueda ser null para que así los ejemplos anteriores no generen errores, ya que ellos no les asignamos ningún valor a estos nuevos campos. Primero agregamos un campo que sea una build collection. En nuestro caso le agregaremos un build list del tipo pet llamado pets. Y luego agregamos un campo de tipo enumClass. En nuestro caso un campo de tipo userStatus llamado userStatus. Y listo, guardamos cambios y el código se generará. Ahora vamos a nuestro archivo main e importamos el archivo enum, el cual contiene el enum userStatus. Y creamos una variable llamada user9 y usamos el constructor de user y le pasamos una función updates. Y primero le asignamos un valor al id, ya que este no puede ser nulo. Luego movemos el cursor antes del paréntesis y presionamos Shift más Enter para así hacer un salto de línea que incluye todo lo que se encuentre después del cursor. Así que Shift más Enter se usará mucho cuando uses el Builder Pattern. Entonces, después de asignar el ID, le asignaremos el valor al campo Pets, pero como vimos en videos anteriores, los campos del Builder siempre son mutables, por lo cual el campo Pets no será un tipo BuildList, sino del tipo ListBuilder. Y así será para todas las build collections, por lo cual para el build map será un map builder y para el build set será un set builder. Por lo cual para asignarle valores usaremos el método update, el cual recibe una función updates que nos ofrece un list builder, y a ese list builder podremos hacerle las modificaciones que queramos. Nosotros usaremos el método addAll, que es típico de las listas, el cual recibe como parámetro un iterable y agregará todos los elementos de ese iterable al list builder. Así que le pasamos una lista con diferentes objetos de tipo pep. Y luego al campo de userStatus le asignamos el elemento constante active. Y como puedes ver es bastante sencillo una vez que te has acostumbrado al builder pattern y a la notación en cascada. Procedemos a imprimir como lo hemos hecho antes y ejecutamos. Y como puedes ver el objeto de user9 tiene exactamente todos los valores que esperábamos. Y como último ejemplo, vamos a crear un nuevo usuario basado en user9, al cual agregaremos un pet más, luego le cambiaremos el nombre de la pet con id 2 y terminaremos cambiando el userStatus. Entonces creamos la variable final user10 y le asignamos a user9 usando el método rebuild, el cual recibe como parámetro una función updates. Y al campo pets le llamamos al método update,
que también recibe una función updates, y ahora usamos el método add y le pasamos un objeto del tipo pet. Luego a la pet que se encuentra en la posición 1, que corresponde a la pet con ID 2, le vamos a asignar el mismo pet pero usando el método rebuild para cambiarle el nombre usando una función updates. Y finalmente al user status le asignamos inactive. Y procedemos a imprimir y ejecutamos. Y como esperábamos, modificamos el nombre del pet con ID 2 y agregamos un nuevo pet y cambiamos el user status. Y listo, con estos ejemplos ya tienes todas las bases para que puedas crear y manipular cualquier tipo de build value. Y gracias a que ya hemos visto build values, build collections y en un classes, en el próximo video te enseñaré cómo hacer JSON serialization y notarás que será realmente fácil. Así que no olvides compartir, suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario contándome qué quieres ver en un próximo video.